empezar el último estudio de teología propia, el último estudio en el que vamos a estar estudiando sobre la primera persona de la Trinidad, sobre Dios, y la última parte que vamos a ver sobre los atributos comunicables. Así que vamos a empezar orando y pidiéndole a Dios pues que también nos guíe y que este tiempo pues también nos sirva de bendición, ¿no? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque tú te has revelado a nosotros, porque hemos podido conocerte, y gracias porque pues tú nos estás mostrando, Señor, el camino que tenemos que seguir para agradarte, para acercarnos a ti, Señor. Un camino de bendición, de amor, en el que tú nos sigues guiando y nos sigues ayudando cada día, Señor. Te pido pues que estos momentos y que tu palabra nos hable en esta tarde, que nos ayudes, que también nos inspire y nos cambie, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver los últimos atributos. No es que solo haya estos, son los que yo me parece que tienen más contenido, aunque hay más atributos, tantos como aparezcan en la Biblia, ¿vale? Nosotros creo que vamos a ver en total unos 17, que no son pocos, pero creo que sí que hacen un resumen bastante bueno de quién es Dios y de qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que nos dice: Dios es justo. Dios es justo. ¿Dónde dice esto? Pues muchas partes de la Biblia, ¿no? Pero vamos a leer en Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí claramente nos dice que es justo y recto. Y nos explica un poco de qué es algo justo, o de qué es la justicia de Dios. Vamos a intentar definir un poco lo que es la justicia, ¿vale? ¿Qué es la justicia? Bueno, pues para que haya justicia debe haber una serie de normas, de leyes, de límites, que además las normas por sí mismas no son justicia. La justicia viene por el cumplimiento de esas normas. Es decir, debe haber unas normas que esas normas deben servir para... ¿Puedes pasar, Gustavo? Vale. Como ahí dice, cuando esas normas crean bienestar. Es decir, las normas en sí mismas deben ser buenas, deben promover esa justicia de la que estamos hablando. Es decir, hay justicia cuando hay unos límites, esos límites crean bienestar, pero la justicia solo existe cuando se cumplen esas normas, porque si no se cumplen esas normas, sigue sin haber justicia. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que hay unos límites puestos por Dios para el ser humano. Esos límites lo hablamos un poco cuando hablamos de la santidad, es decir, la santidad de Dios va a marcar esos límites. Dios define lo que es el pecado. ¿Y cómo define Dios lo que es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Pues haciendo el mal. No siempre. Tú puedes hacer algo bueno y que no sea y que sea pecado, por ejemplo. Algo bueno y que sí sea pecado. Se puede. Te pongo un ejemplo. ¿Comer fruta es pecado? Para Adán y Eva comer del fruto del árbol era pecado. Es decir, el hecho en sí de comer fruta de manera no es en sí malo, pero en ese caso concreto sí. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios, es decir, incumplir las normas, sobrepasar la santidad de Dios. Entonces, lo que estamos hablando es de que hay justicia porque Dios ha creado unas normas basadas en su santidad. Esas normas crean bienestar. ¿Pensáis que lo que Dios manda crea bienestar? ¿Es bueno para el hombre, para el ser humano? Sí, pues esas normas crean bienestar en el ser humano. Y podemos poner muchos ejemplos. Una técnica que hacen algunos filósofos es
para definir si algo es bueno o es malo, lo que hacen es generalizarlo. Por ejemplo, mentir, ¿es bueno o es malo? Pues vamos a generalizar. Imaginar un mundo en el que absolutamente todas las personas del mundo mienten. ¿El mundo sería mejor o sería peor? Imaginar un mundo en el que absolutamente ninguna de las personas, bajo ninguna circunstancia, miente. ¿El mundo sería mejor o sería peor? Pues entonces esa norma crea bienestar, por lo tanto, es buena. Pues, por este mismo motivo, Jesús, en el Mateo capítulo 5, dice: no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Porque él mismo no se puede saltar la ley puesta por Dios, porque la ley está basada en la santidad de Dios. Crea bienestar. Entonces, él mismo no puede saltarse su ley. Es decir, cuando Jesús está diciendo esto, yo he venido para cumplir la ley, lo que está diciendo Jesús es: yo he venido para darle el cumplimiento a la ley que vosotros por vuestras obras no podéis darle. Pero yo voy a hacer algo para que la motivación que tenía la ley, que era el bienestar de su pueblo, y concretamente en ese momento histórico y cultural en el que estaban viviendo, como vosotros no podíais cumplirla, no podíais hacer que esa justicia se llevara a cabo, yo he venido para dar cumplimiento a esa ley, es decir, para que haya justicia, para que haya santidad. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estas normas, de esta justicia, es lo que trae salvación. Eso es lo que trae, aparte de la justicia en sí misma, es lo que trae la salvación. Ningún ser humano por sí mismo puede cumplir la ley de Dios. Todos pecamos. Y ya hablamos de esto cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, de que nacemos pecadores, es el motivo por el que todos pecamos, pero todos pecamos. Por lo tanto, ningún ser humano es capaz de cumplir la justicia de Dios. Y por ese motivo, todo ser humano, como se salta la justicia de Dios, todo ser humano está condenado. Pero esa condena, ¿es justa o es injusta? Es justa. Es parte de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque desde Génesis capítulo 1, Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Pues esta separación entre la luz y las tinieblas es justa. Por lo tanto, si pecas, vas al infierno, y eso es parte de la justicia de Dios. Dios no es injusto porque una persona vaya al infierno. Es el cumplimiento de su justicia. Por lo tanto, todo ser humano estaría condenado. Ahora, un ejemplo. Imaginaros que yo me salto un semáforo, ¿vale? Y me pilla la policía, me paran, 200 euros de multa. Y yo, gracias, caballero, pase usted una buena tarde. Y entonces yo me voy a mi casa, porque me han partido el mes, ¿no? Que vivimos así un poco al día, pues ya este mes estamos ya pasándolo mal, ¿vale? Y mi madre llama por teléfono, se lo cuento: mira, mamá, no veas, ha sido culpa mía, en verdad, es justo, lo que ha hecho el policía es justo, porque yo me he saltado el semáforo, me lo merecía, pero 200 euros de multa, qué mal me viene. La verdad, es un desastre para mí. Este mes lo voy a pasar fatal, por culpa de lo que yo he hecho, no por culpa del policía. Lo que ha hecho es justicia. Y entonces, sin decirme nada, al día siguiente va mi padre a la comisaría de policía y paga la multa, los 200 euros a mi nombre. Llega mi padre y lo paga. ¿Eso es justo o no? Yo creo que sí, porque tenías que pagar tú la justicia que has hecho, normal. ¿Pero entonces es justo que lo pague mi padre? No es justo. Bueno, él lo que está haciendo es que se cumpla la justicia. ¿Por qué? Porque lo justo es que esa multa esté pagada. Por lo tanto, él, al pagarla, lo que está haciendo es que la justicia, porque si yo no pago, eso es injusto. Eso es injusto. Pero como yo no podía pagar porque este mes me viene muy mal, porque no puedo pagarlo, ha llegado mi padre y paga la multa. De tal manera que él
viene para dar cumplimiento a la ley. ¿Entendéis lo que hizo Jesús por nosotros? Donde yo no podía pagar la multa por mis pecados, porque era la condenación, y no hay manera de salir de él, porque sigo muerto en mis delitos y pecados, viene Jesús y paga cumpliendo toda justicia, cumpliendo la justicia. Porque el cumplimiento de la justicia trae salvación. ¿Entendemos el ejemplo? Ahora, si después de que pague mi padre, viene un policía a mi casa, llama, oye, mira, que vengo a cobrarte la multa de ayer, ¿eso sería justo o sería injusto? Sería injusto. ¿Por qué? Porque mi multa ya está pagada. ¿Seguro, no? Pues ¿hay algo que nos pueda condenar? No, porque mi multa ya está pagada. Por lo tanto, no hay nada, como dice Romanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó la multa. Por lo tanto, si yo ahora, como en mi vida me doy cuenta de que todavía cometo algunos pecados, si yo ahora, por culpa del pecado que estoy cometiendo hoy, me empiezo a sentir mal y a decir, oye, qué desastre, qué malo soy, yo no sé, a lo mejor es que Dios no me ha salvado, a lo mejor es que esos pensamientos son falsos. Porque si Dios ha pagado tu multa, está pagada. Que sí, que te tienes que sentir mal, pero ese sentimiento te debe llevar a arrepentirte, no para que te perdone, ya está perdonado, sino para arrepentirte, para restaurar tu relación con Dios, porque tu relación está rota por el pecado. Pero no para salvación, porque ya has sido salvado. Tu multa ya está pagada. ¿Entendemos un poco el ejemplo y lo que es la justicia? Muy bien. Así que, como según dice Romanos, pues en el capítulo 5 dice que como nos justificó, estoy parafraseando, ¿vale? No estoy diciendo literalmente este versículo, pero como nos justificó, nos ha hecho justos, nos ha hecho cumplidores de la ley, ha pagado toda nuestra culpa, ni siquiera Dios puede saltarse su propia justicia. Ni siquiera Dios puede saltarse sus propias normas, porque Él es completamente justo. Así que esa justicia que ha sido imputada a mí, esa justicia de Jesús ha sido imputada a mí, me hace que ni siquiera Dios pueda quitarme la salvación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entonces estaría siendo injusto. ¿Entendemos? Muy bien, pues las preguntas para el final, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, ¿vale? Y vamos con el siguiente. Bueno, esa transparencia es la que está explicando ahora, pero al final. La siguiente. Y sería, Dios es amor. Dios es amor. Un versículo que nos dice esto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay muchos versículos, ¿no?, que nos dicen que Dios es amor, pero este me gusta especialmente porque, ¿perdón? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿El que no ama a quién? ¿A quién se refiere este versículo? ¿El que no ama a quién? Al prójimo. El que no ama al prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces más adelante dice, y Dios no está en él. Ahora, yo pregunto muchas veces a mis alumnos y pregunto muchas veces, ¿qué es el amor? Y la respuesta que me dan siempre, además no falla, la respuesta que me dan siempre es que el amor es un sentimiento. Absolutamente siempre. Pero ¿cuál es el problema de esto? De esta definición. ¿Y por qué siempre dan esta definición? Es normal, porque esa es la definición que nos da el mundo constantemente, tanto en películas, en series,
en todo lo que vemos, en lo que nos rodeamos, en lo que vivimos, en redes sociales, lo que los propios niños viven en el instituto, con sus amistades, es esto, que el amor es un sentimiento, es lo que el mundo dice absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque si es un sentimiento, el compromiso que yo tengo respecto a ese amor es fluctuante, cambia. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian. Y ellos me dicen, no, ¿cómo vas a eso? Y digo, sí, los sentimientos cambian de un día para otro. No hace falta ni mucho. Digo, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo estoy muy enamoradísimo de mi novia. Me corto los 2 brazos y las 2 piernas por ella. Porque estoy enamorado hasta las trancas. Mi novia me pone los cuernos. Al día siguiente, cuando yo me entero, ¿ha cambiado mi sentimiento hacia ella? Sí. Entonces los sentimientos cambian. ¿Ahora te cortarías los 2 brazos y las piernas por ella? Ya no, ¿verdad? Y han pasado 2 días. Ahora se los quieres cortar a ella o al otro, ¿no? Pero a ti, ya no. Entonces los sentimientos cambian y no hace falta mucho. Una acción, una simple acción cambia los sentimientos. Por lo tanto, el amor que describe la Biblia no es un sentimiento. Y les digo yo, mirad un ejemplo cercano que vosotros seguramente vivís. Tú te portas muy mal con tu madre, muy mal, fatal, le haces 80 perrerías. ¿Deja de amarte? ¿Hay algo que tú puedas hacer para que tu madre deje de amarte? Pues el amor de tu madre no cambia con las circunstancias, por lo tanto el amor de tu madre sí es amor. ¿Veis la diferencia? Dice, hombre, claro, es que no es lo mismo. Digo, claro, porque uno es una mentira que te han dicho, que el amor es un sentimiento, y el otro es verdadero. Por eso es diferente. Pero el amor que Dios tiene hacia nosotros, el amor que Dios nos enseña, es más parecido al de una madre que al de un hombre. Y ellos aquí empiezan a entenderlo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver un poco lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en que, aunque le hagamos perrerías, como hemos puesto en el ejemplo de antes, ¿no? Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el amor tiene que ver con sacrificio. La demostración de ese amor tiene que ver con sacrificio. No es un amor merecido. ¿Por qué? Porque, aunque seamos pecadores, Él muestra su amor por nosotros. Esto, el amor, es el motivo que nos explica en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló, se despojó y se hizo hombre, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios iba a hacer esto? ¿Por qué no estimó su posición, el estar allí, siendo Dios, en su posición de total autoridad, para venir aquí a sufrir? Por amor. Como dice Romanos 5:8, ¿verdad? Ahora, este amor está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Y nos da una serie de características de lo que es el amor. Nos dice que, por ejemplo, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, es posible que el amor nunca deje de ser, en contra de lo que piensa, pues, el mundo. El amor no cambia, todo lo soporta, todo lo espera, es paciente. Pero si vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios trata a su pueblo, vemos todas y cada una de estas características. Cómo Dios espera que su pueblo cambie, que su pueblo se vuelva a Él a pesar del pecado que han cometido. Y Dios les avisa, les envía pues profetas, a los propios jueces, se los envía una y otra vez para decírselo, oye, volveos a mí, yo os libraré. Y Dios siempre está esperando, su amor nunca cambia, su amor nunca cesa. Es decir, todas estas características de lo que es el amor se ve claramente a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Es decir,
hilo conductor que dirige toda la Biblia, ¿no? El amor. Ahora, también podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 25, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y de esto estuvimos hablando en la última predicación. Pero, ¿cómo amó Cristo a la Iglesia? ¿Cómo demostró Cristo el amor que tiene por su pueblo, por la Iglesia? Murió, se sacrificó. Pues maridos, amad así a vuestras mujeres. Por lo tanto, no nos queda más remedio que definir el amor. Si yo tuviera que definir lo que es el amor, es el tomar la decisión de sacrificarse cada día por aquello en lo que amas. Es decir, es una decisión constante, diaria, duradera, para siempre, un compromiso que no tiene que ver con sentimientos, ni tiene que ver con lo que hace el otro, con lo que me ha hecho el otro, sino es mi decisión individual. Yo decido amarte, te lo merezcas o no te lo merezcas, me hayas hecho lo que me hayas hecho, sigo firme en mi decisión de seguir amándote y de seguir sacrificándote. Ahora, hay que aclarar, esta decisión no viene del aire. Esta decisión evidentemente viene acompañada de sentimientos que son agradables. Los sentimientos nos los ha dado el Señor porque son necesarios precisamente para que te motive todavía más a amar. Es decir, estos sentimientos, aunque no definan lo que es el amor, pero sí acompañan, adornan lo que es el amor y son necesarios. Así que tampoco estamos negando los sentimientos, ni viviendo por sentimientos. Es decir, hay que fomentarlos, hay que buscarlos, hay que trabajarlos, pero no es el cimiento, no es el fundamento de lo que es el amor. El fundamento de lo que es el amor tiene que ver con mi decisión de sacrificarme por aquello que amo. Esto se ve claramente, un ejemplo sería un chaval joven que quiere ser ingeniero aeroespacial, quiere ir al espacio. Y su amor por ese deseo es tan grande que se está matando a estudiar todas las tardes y todas las noches para sacar la mejor nota posible, porque si no, no podría entrar en la carrera. Y una vez que entra en la carrera, su amor hacia ese deseo es tan grande que está estudiando todas las tardes y todas las noches para sacar la mejor nota posible en su carrera. ¿Para qué? Para alcanzar aquello que desea. ¿Veis? La decisión de sacrificarse por algo a lo que amas, algo que merece la pena. Seguramente hay muchas más cosas que decir, ¿no? Pero para ir rápidamente, pues vamos a seguir con el siguiente atributo. Y el siguiente atributo, como ahí dice, Dios es misericordioso. Pone aquí abajo, pero ahí abajo pone 2 de Crónicas 30:9. Y al final del versículo dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El Señor es compasivo y misericordioso. Muchas veces hemos escuchado hablar de lo que es la empatía, ¿no? Y yo incluso he escuchado hablar muchas veces de que la empatía y la misericordia vienen a ser lo mismo. Yo diría que no. A lo mejor si estamos estudiando en la calle, estamos estudiando alguna carrera, os dicen que sí. La misericordia tiene que ver con empatía. Bueno, yo pienso que no. La misericordia es un grado más y lo vamos a ver. Cuando se nos habla de empatía, ¿qué nos dice? Pues que la empatía es... Dime. Ponerte en el lugar de otra persona. Muy bien. Ponerte en el lugar de otra persona, es decir, pues que lo que la otra persona está sintiendo, tú puedes sentirlo. Puedes compadecerte y sentir lo que la otra persona está entendiendo, o está pensando, o está sintiendo.
¿Por qué? Porque te pones en su lugar, como si tú estuvieras mirando a través de sus ojos. Pero cuando una persona tiene un problema y está triste, está mal, yo voy con mi empatía y le digo, mira que yo estoy aquí para ayudarte de verdad, dame un abrazo, veo tu tristeza y yo también estoy triste. Y me voy a mi casa y sigo triste. Ya no, ¿no? Cuando estaba con él, sí. Pero ahora me he ido a mi casa, ya no. Esto, por ejemplo, los típicos anuncios de televisión que te ponen ahí a los niños muriéndose de hambre, ¿no? Ahí de África está el anuncio y tú así, ay madre mía, qué pena, qué pena. Y se acaba el anuncio, llega el siguiente anuncio y se acabó la pena. Pues eso es lo que hace la empatía. Es decir, la empatía tiene un límite, que es cuando estás en contacto con la persona, pues sientes, si eres empático, pues eres capaz de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Pero en el momento que ese contacto se corta, más o menos se acaba ese sentimiento, ¿no? Más o menos. Es verdad que muchas veces pues sigues pensando, incluso te comprometes a orar por otra persona, ¿no? Pero más o menos se acaba esa empatía. La misericordia, sin embargo, está compuesta, la palabra misericordia está compuesta de dos palabras, miseri y cordia. Miseri tiene que ver con miseria, con problemas. Cordia es corazón, con lo cual la misericordia significa poner la miseria del otro en tu corazón. De tal manera que el problema, cuando tenemos empatía, el problema, ¿quién lo tiene? El otro. ¿Vale? Y cuando tengo misericordia, yo cojo su problema y lo pongo en mi corazón, de tal manera que ahora, ¿quién tiene el problema? Los dos. Porque he cogido su problema y lo he puesto en mi corazón. Y cuando tú tienes un problema, intentas solucionarlo. Pues esto es lo que pasa con la misericordia. Que cuando verdaderamente tienes misericordia por la otra persona, lo pones en tu corazón. Sientes lo que el otro está sintiendo, pero además te promueve a solucionarlo, a buscarle una solución, a buscar una ayuda verdadera. Si hablamos de Dios, ¿qué tuvo? ¿Empatía nuestra o misericordia? ¿Te imaginas a Dios allí sentado en el cielo mirándonos? Hay que ver, ahí todos perdiéndose, yéndose al infierno, mira ese, ya está pecando otra vez. Allí, qué pena me da. ¡Ay, qué triste estoy! Eso hubiese sido empatía, ¿no? Eso hubiese sido empatía. Pero Dios no. Dios dijo, espérate que voy. Se remangó, allí que voy. ¿Por qué? Porque ese problema que tenéis, yo voy a ir a solucionarlo. ¿Por qué? Porque soy Dios misericordioso. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una persona, que este es un ejemplo que hemos hablado alguna vez ya, ¿no? Hay una persona que está pasando hambre, está pidiendo en la calle, ¿vale? Está sentado y está pidiendo. Si yo paso por al lado, lo veo, mi empatía pues me lleva a, bueno, algunos más, otros menos, ¿no? Pero mi empatía me lleva a meterme la mano en el bolsillo, cojo lo que me sobra y te lo doy, toma. Y me siento muy bien, ¿no? Estoy feliz porque hay que ver yo qué bueno soy, que ayudo a los demás, qué bueno soy, ¿no? Me siento bien. Vale, pero si tengo misericordia, eso me va a llevar a sentarme al lado de él, a decirle, cuéntame qué te pasa, háblame de tu vida, porque vengo y quiero ayudarte. Mira, es que estoy aquí y no tengo para comer. ¿No tienes para comer? Pues muy bien, te voy a buscar un trabajo. No, a mí no me des trabajo. Pues entonces, eso ya, yo no puedo solucionar el problema, porque tu problema no parte de que no tengas comida, tu problema parte de que no tienes trabajo. Si tuvieras trabajo tendrías comida, ¿no? Es decir, a lo mejor no quieres ser ayudado, pero yo he sido movido a misericordia y quiero ayudarle, pero para darle la solución que necesita, no la que quiere. Porque mucha gente se acerca a Dios por el milagro, porque Dios me sirva, Dios me ayude en esta situación o en la otra. Y si Dios no lo hace, entonces me enfado con Dios y no quiero saber nada de Dios. Yo vine a orar por mi familiar que estaba muy enfermo y en el momento que mi familiar pues se muere y Dios no lo sana,
me enfado con Dios, ya no quiero saber nada de Él. Pero es que Dios viene a darte la solución que necesitas, no la que tú quieres. Viene a darte la solución que es buena, la que verdaderamente necesitas. Y está teniendo misericordia. Es decir, si yo en ese momento que estaba intentando ayudar a esta persona me dice que no, ¿estoy dejando de tener misericordia? No, yo he sido movido a misericordia, he mostrado misericordia, pero si la persona no quiere ser ayudada, tampoco puedo ayudar. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios le da la oportunidad a todas las personas del mundo de poder ser salvas, pero no obliga a nadie. Y habrá muchos que se salvarán y muchos más que se perderán. Pero eso no quita que yo haya sido movido a misericordia, que yo haya tenido misericordia, que haya intentado dar la ayuda que necesitaba. ¿Vale? Mirad, si se muere el padre de un amigo mío y tengo empatía, pues como en un funeral, ¿no? Te acompaño en el sentimiento. Pero si tengo misericordia, le voy a acompañar de verdad. Le voy a acompañar de verdad. A lo mejor sin decir nada, pero voy a estar un día y otro día y te llamo y a la semana siguiente, sin agobiar, pero voy a estar pendiente. ¿Por qué? Porque ya no se ha muerto tu padre, se ha muerto nuestro padre. Y esto es la diferencia, que cuando verdaderamente tenemos misericordia, acompañamos a las personas. Y esto es no lo que yo hago, hacer lo que digo y no lo que hago, ¿eh? Pero bueno, en esto tenemos que trabajar todos, ¿no? Muchas veces cuando se hablan de estas cosas, el primer dedo señala al que está aquí delante, que para eso las dice. Y nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos que mejorar, cambiar y dejarnos moldear a la imagen de Dios, ¿no? Pero bueno, en eso estamos también. Así que, bueno, más o menos esto podríamos decir que es la misericordia. Y el último atributo que vamos a ver es la gracia. Esto siempre lo cuento, pero me hizo gracia, y ya que estamos hablando de la gracia, y es que yo tengo un sobrino de mis primos, allí en Linares, que ahora ya tiene, no sé si tiene 14 o 15 años, pero el día que pasó esto tenía 3 años. Y estábamos allí en la iglesia y estaba una persona predicando porque la gracia de Dios, y mi sobrino estaba en un banco, estaba de rodillas y en el banco pintando, o sea, no estaba ni mirando ni nada, y de repente, Dios no tiene gracia, y sigue pintando. Claro, todos nos quedamos, nos reíamos, ¿no? Porque claro, él, ¿cómo entendía la gracia? Un niño de 3 años, pues alguien que cuenta bien los chistes, no alguien que tiene gracia, que yo no soy ese, pero hay gente orando por mí, por eso. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, un versículo, 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, también yo llevo escuchando desde chiquitito que la gracia es un regalo inmerecido. Es decir, inmerecido significa... el prefijo in es no merecido, ¿vale? Inmerecido significa un regalo que no te lo mereces. Y es un regalo porque te lo da gratuitamente, es decir, es porque quiere dártelo. Nadie lo obliga, no hay un motivo, no hay nada detrás, simplemente su gracia. Él ha decidido en su voluntad darte algo que tú no te mereces. Y yo toda mi vida escuchando esta definición. Y no es incorrecta del todo, pero tampoco es correcta del todo. Y yo que soy a veces demasiado quisquilloso, y un día escuché una definición que me gustó un poquito más. ¿Por qué? Porque cambiaron la palabra. No era la palabra inmerecido, que significa no merecido, sino la palabra desmerecido. Des, el prefijo des,
significa lo contrario de. Por ejemplo, descontrol, pues es cuando una situación sale de control, pues hay un descontrol. Está fuera de control, es lo contrario al control, ¿no? Pues el prefijo des significa lo contrario de. Pues si es un regalo desmerecido es porque es lo contrario de lo que te mereces. ¿Qué es lo que te mereces por tus actos, por justicia? El infierno. Y Dios no solo te da algo que no te mereces, sino que te da exactamente lo contrario a lo que te mereces. No es solo que no te merezcas la salvación, que sí, no te la mereces, pero es que te está dando exactamente lo contrario a lo que te mereces. Porque lo que te mereces es una muerte eterna y lo que te da es una vida eterna. Es exactamente lo contrario. Por eso es un regalo desmerecido. De tal manera que hay un intercambio divino. El que se merecía la vida murió. Hay un intercambio divino. Donde yo merezco la muerte, vivo. Pero el propio Dios de la vida viene y muere. Y ocupa mi lugar. Y esto lo hace por gracia. Así que Dios, completamente santo y viviendo en esa santidad que le alejaba tanto de mí, decide venir a ocupar mi lugar, mi muerte, como hemos estado hablando. ¿Puedes pasar a la siguiente? Mirad, la obra de la salvación es la expresión de estos últimos atributos que hemos visto de Dios. Esto es el resumen de la obra de la salvación, ¿no? La semana anterior, en el último estudio, hablamos de que Dios es santo. Y es que Dios es completamente santo y hablamos de que ese atributo de Dios nos aleja completamente de Él. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Él por nuestros propios medios. Ningún ser humano puede por sí mismo acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es completamente santo. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, nada que tenga ni el más mínimo resquicio de pecado puede estar en la presencia de Dios. Así que esa santidad que le alejaba completamente de nosotros, pues estando Él ahí, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Por su santa voluntad, porque quiso. Y Él, en su perfección, fue movido a misericordia y decidió venir aquí para ponerse en nuestro lugar. Porque nuestra condición no permitía estar cerca de Dios. Así que tuvo que haber un sacrificio. ¿Por qué? Porque es justo. Y Él tiene que cumplir esa justicia. El mismo Dios no puede saltarse sus propias normas. Porque esas normas son aplicables incluso a Él mismo. Porque esas normas parten de su santidad. Así que el mismo Dios viene a cumplir esas normas. ¿Cómo? Pagando mi culpa, pagando mi multa. Y Él cumple esa justicia. ¿Por qué? Porque nos amó incluso más que el ser igual a Dios. Estar en esa posición de Dios. Y nos amó tanto, nos amó de tal manera que no le permitía estar ahí en el cielo mirándonos, viendo cómo el ser humano se moría. De tal manera que ese amor le llevó a tomar la decisión, sin que nadie lo obligara y sin que nos lo mereciéramos, de sacrificarse. Y así cumplir con su justicia. ¿Por qué? Porque tuvo gracia de la humanidad. De tal manera que Él ofrece esta salvación a toda la humanidad. Porque tuvo gracia de nosotros.
Y a pesar de que nuestros actos lo que se merecían era la muerte, Él decidió que quería darnos vida. Y sin pedirnos nada a cambio, vino a morir por nosotros. Ahora, pasa la última, por favor. ¿Cuál es nuestra respuesta como sus hijos, como hijos de Dios? Pues, mirad vamos a algunos versículos de la Biblia, ¿no? Dice, sed santo porque yo soy santo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sed benignos, misericordiosos, unos con otros, perdonándonos, aunque no se lo merezcan. Es decir, ¿qué es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la salvación? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos viendo a través de todos estos atributos de Dios? Pues vamos a terminar de la misma manera como empezamos. ¿Os acordáis en el primer estudio que vimos de los atributos de Dios? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, para que en comunión con Dios nosotros podamos mostrar lo que Dios es. De tal manera que nuestra misión es mostrar lo que Dios es en nuestra manera de vivir. Y a todo esto eso es lo que nos llama la Biblia. A ser justos, ser santos, amar, ser misericordiosos y a tener gracia. Mirad, la gracia es un concepto que, aunque parece algo muy abstracto, pero yo creo que estamos bastante acostumbrados en nuestra propia vida, porque es algo que yo veo en nuestras casas muchas veces. Por ejemplo, cuando un marido falla y muchas veces ni pide perdón y su mujer le perdona. ¿Qué está teniendo esa mujer? Gracia. Porque no se lo merece. Ni siquiera ha pedido perdón, pero te está perdonando. Es decir, es un concepto que en mayor o menor medida vivimos, aunque no nos demos cuenta muchas veces. No es tan abstracto como parece. Pero, por ejemplo, dice la Biblia, amad a vuestros enemigos, porque el que ama a su amigo, ¿qué mérito tiene? Vosotros, amad a vuestros enemigos. ¿Y eso cómo es posible, amar a tus enemigos, si no es por gracia? ¿Cómo es posible no responder con mal el mal, sino responder con bien el mal? Como dijo Jesús, no estoy diciendo nada inventado, todos son versículos que dijo Jesús. ¿Cómo es posible responder con bien el mal? Por gracia. Así que no es un concepto tan abstracto y que no seamos capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Es un concepto que creo y tengo la esperanza, ¿no?, de que esté bastante presente en nuestras vidas. Pero cada uno de estos atributos somos llamados a vivirlos en nuestro día a día. Somos llamados a buscar la justicia que viene de arriba, a intentar traer aquí a la tierra su justicia y denunciar las cosas que son injustas para Dios, no las que son injustas para los hombres. Y a desechar de nuestra cabeza aquellos pensamientos que no están acordes a lo que su palabra dice. Estamos llamados a buscar su justicia, primeramente. Estamos llamados a mostrar misericordia con todo aquel que tiene necesidad, sea cual sea su necesidad. Esa es la vida del cristiano. Estamos llamados a amar como Dios nos amó en todos los ámbitos en los que vivimos. Estamos llamados a ser santos, a alejarnos del pecado, a no tener lo que yo llamo muchas veces tolerancia al pecado. Es que hay un concepto, ¿no?, que es de tolerancia, y es que
hay pecados, ¿no?, que como que no se saltan mi umbral, ¿no? Yo hay una serie de pecados que están aquí, que vivimos tranquilamente, no pasa nada, pero en el momento que hay un pecado que se salta el umbral que yo he marcado porque he querido, ya nos echamos las manos a la cabeza. Es que el hermano no vea lo que ha hecho aquí porque no vea... Y ya rápidamente crucificamos a cualquiera, porque ha pasado mi umbral. ¿Y qué pasa con los pecados que están por debajo de ese umbral? Pues eso es la tolerancia. Y Dios no tolera el pecado. Busca la santidad de su pueblo. Quiere la santidad de su pueblo. Por lo tanto, tenemos que ser intolerantes con el pecado, no con las personas. Pero el primer pecado con el que tengo que ser intolerante, con el mío. Con ese es con el que más intolerante tengo que ser. Y si cada uno de nosotros somos intolerantes con nuestro propio pecado, seguro que la cosa cambia. No nos haría falta ni mirar al otro, ni quitar la paja del ojo ajeno, porque mis vigas estaría yo ocupado quitándolas todo el día. Y por último, pues viviríamos la gracia de Dios de una manera natural en nuestra vida, teniendo gracia y favor hacia los demás, y dándole a aquel que no lo merece por sus actos, dándole lo contrario de lo que se merece, como Dios ha hecho conmigo. Si Dios me ha perdonado a mí todos mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Si Dios me ha amado a mí, a pesar de todo lo que yo he hecho, ¿quién soy yo para no amar a mi hermano? Así que esta sea nuestra ruta. Todos los atributos de Dios que hemos visto, en general estos últimos que nos hablan de su obra, de su sacrificio en la cruz, pero que esta sea nuestra ruta, nuestro deseo que se convierta nuestra vida en esto, de tal manera que esto sea lo que refleje su pueblo, esto sea lo que refleje la Iglesia. De tal manera que, como el día que hablamos de que Dios es glorioso, ¿no?, que la gloria de Dios sea manifestada aquí en esta Iglesia y que todo el mundo pueda conocer a Dios. Esta fue la voluntad de Dios el día que nos creó a su imagen y semejanza. Y con esto terminamos.